con relación. Sandrita. Sandrita. Doctor, buenas noches, dígame. Buenas. Ya ustedes van a empezar, por favor. Ya les estoy habilitando para que puedan compartir. Coordina con tus compañeros para que se pongan de acuerdo y podemos dar inicio. Ya, doctor, ahorita les hablo. Ahorita se van a conectar, falta la Natalie. Ya, por favor. ¿Ya podemos empezar, doctor? Claro que sí. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi grupo va a exponer los actos administrativos. Perdón, una recomendación, por favor, para ese grupo y para el siguiente. Bien, tenemos que hacer la explicación lo más amplia. Si corresponde dar ejemplos en algunas explicaciones, hay que hacerlo, por favor, para que sea más comprensible, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya, Sandrita, continúen, por favor, ustedes son los que van a controlar ahora. Ya. Voy a empezar un poco con la introducción. Si lo puedes ampliar, por favor, está muy chiquito. Eso, ahí sí. Perfecto, gracias. Ya. La función administrativa viene desde lo que es la Revolución Francesa. Tiene como que se expresa a través de declaraciones unilaterales del alcance general, denominadas como administrativos, que producen efectos directos. Anteriormente, las declaraciones bilaterales de alcance particular son denominadas contratos administrativos y de hechos administrativos, que son actuaciones materiales de la administración y que se traducen a través de operaciones técnicas o físicas o impugnables, como son los contratos que realizan, por ejemplo, la alcaldía con algunas entidades privadas para realizar algunas funciones. Estos actos administrativos tienen bastante importancia y deben ser, si en algún incumplimiento, deben ser impugnados en alguna resolución que no esté conforme con alguna de las partes. La apreciación conceptual. El concepto viene, como ya había mencionado, desde la Revolución Francesa. La denominación de actos administrativos era utilizado primeramente por la ley francesa del 6 de agosto de 1790. Dromi decía que los actos administrativos es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa
que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. La ley 2341 define como acto administrativo a toda declaración y disposición o decisión de la administración pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades de ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Ahora, la diferencia de DROMI y lo que dice la ley se basa más en el aspecto, en los efectos jurídicos que va a producir. Dice DROMI que produce efectos jurídicos a personas individuales. Y sin embargo, la ley nos dice que se produce efectos jurídicos sobre el administrado. Claro, tal vez varía un poco en la denominación, porque los efectos jurídicos en los actos administrativos siempre van a ir, ¿no?, en contra de aquella persona que ha mal administrado los bienes públicos del Estado o el dinero público del Estado, ha malversado aquel dinero. Ahora, los elementos. Los elementos de los actos administrativos se puede decir que son dos, la ley y la doctrina, para lo cual estas se van a dividir en 4, que son la competencia. La competencia es la facultad que tiene la autoridad para ejercer, la facultad que tiene una autoridad para ejercer actos en una determinada jurisdicción. Esto se ve mucho en la práctica. No se puede iniciar actos administrativos ante cualquier juzgado o tribunal que no esté competente. Debe tener la competencia correspondiente según al territorio también en el que se haya cometido el acto irregular. Ahora, el objeto. El objeto es el contenido o materia del acto administrativo, que debe ser facultativo, limitativo y de manifestaciones de reconocimiento. Por ende, y lo más importante es que el objeto debe ser lícito, posible y determinado. ¿Con qué me refiero lícito? Que debe ser legal, debe estar regido por la normativa, debe ser posible. Estos actos administrativos deben ser realizables, se deben poder realizar, no debe tener ninguna barrera, por así decirlo, para que se pueda realizar. Y debe ser determinado, puntual, no debe generar vacíos legales. Ahora, la causa. Es el conjunto de hecho sobre antecedentes que existen al momento o al tiempo de emitirse el acto. La causa también es considerada como la emisión del acto. La finalidad es el fin de interés colectivo. Si la causa es el por qué, la finalidad será considerada como el para qué. La causa será el porqué del acto administrativo, a qué se debe, cuáles son sus fundamentos, y la finalidad va a ser el para qué, cuál es el fin de este acto administrativo, a qué queremos llegar, con qué objetivo también lo estamos haciendo. Ahora, la forma. Explica el modo o manera de cómo se exterioriza o se da a conocer la voluntad administrativa. Esto puede ser también por el hecho de los contratos, ¿no? Muchas veces los actos administrativos, más que todo, se basan en lo que son los contratos y a través de ello llegan a demandas y procesos administrativos para dar a conocer esa voluntad administrativa que debía haber tenido o que puede darse. Ahora mi compañero va a continuar, doctor. Continuando la explicación de mi compañera, caracteres del acto administrativo. Para el profesor Dromi, el acto administrativo tiene que tener los siguientes componentes, o según el lineaje que él más o menos pregona. La legitimidad en cuanto a la presunción de su validez, la ejecutividad por su obligatoriedad y exigibilidad a partir de su notificación. La ejecutibilidad por su ejecución administrativa a cargo de la misma entidad administrativa que admite el principio de autotutela. La estabilidad en cuanto a la provisión de renovación en sede administrativa de los actos que crean, reconocen, declaran derechos subjetivos una vez notificadas al administrado. La impugnabilidad por cuanto son
recurribles en sede administrativa y jurisdiccional. En principio, los actos administrativos se presumen legítimos por ser dictados en el ejercicio de la función administrativa encaminada a gestionar intereses colectivos. Según la ley número 2341 de procedimiento administrativo, en su inciso G dice, y en su artículo 4, reconoce expresamente el principio de legalidad y presunción de legitimidad al señalar que las actuaciones de la administración pública, por estar sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas salvo expresa declaración judicial en contrario. No obstante, el administrado que se cree afectado en sus derechos subjetivos puede impugnarlas en vía administrativa y promover la declaración de nulidad en sede jurisdiccional, en su sede jurisdiccional judicial. En el mismo sentido, en la misma ley nos dice en el artículo 48 que la legitimidad del acto administrativo, según el decreto supremo 27113 del reglamento de la ley 1341 de procedimiento administrativo, dispone que el acto administrativo se presume válido mientras la nulidad del mismo no sea declarada en sede administrativa, mediante la resolución firme en sede judicial, mediante sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. En relación a los principios de la actividad administrativa y específicamente del principio de presunción de legitimidad, el Tribunal Constitucional en su sentencia constitucional 1464, quebrado 2004, del 13 de septiembre, expresa, según este principio, las actuaciones de la administración pública se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial, en contrario al artículo 4 y el inciso G, la presunción de la legitimidad del acto administrativo. Como se ha establecido en la sentencia antes aludidas, se funda en la razonable suspensión de que el acto responde y se ajusta a las normas previstas del ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumida en el acto o dictada en la resolución, es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la ley válida de relación de las consecuencias que pueda producir la doctrina. Esta doctrina nos enseña que el fundamento de la presunción de la legitimidad radica en las garantías subjetivas y objetivas que preceden en la emanación de los actos administrativos, que se manifiesta en el procedimiento que se debe seguir para la formación del acto administrativo, que debe observar las reglas debido al proceso que comprende el derecho del particular de ser oído y en consecuencia exponer la razón de sus pretensiones o defensas. Un carácter esencial del acto administrativo y demás de la presunción de la legitimidad y la impugnabilidad es la unilateralidad. Según tipos de actos administrativos, según el profesor Jorge Olivera Toro, este se refiere a la existencia de actos administrativos, que estos lo clasifica como aquellas que aumentan las facultades de los administrados, los que limitan aquellos, los de manifestaciones de reconocimiento. La autorización es aquel que faculta al administrado el ejercicio del derecho de preexistencia, tal es el caso de la licencia de funcionamiento. En esto podemos decir, en caso de, como ejemplo, podemos poner las alcaldías cuando tramitan algún tipo de, algún negocio, sí o sí tiene para ejercer o abrir la tienda, tiene que tener algún tipo, la licencia de funcionamiento para su comercio. También, como decir, las de la licencia de conducir, el ejercicio de libertades de locomoción, la autorización de edificación para ejercicio del derecho de la propiedad. En esos muchos casos, esos mayormente se llevan estos trámites en las alcaldías cuando alguna persona construye necesita construir algo en su propiedad o sí o sí tiene que ir a este trámite a la alcaldía. Nadie puede hacer este tipo de actos sin previa autorización de la alcaldía. Hasta para levantar un piso tiene que tener una autorización de edificación pues, de la alcaldía, hasta para tumbar un muro.
El permiso. Según el Olivera Toro, se considera la autorización y el permiso o licencia de sinónimas. Nos adherimos a la distinción que realiza Dromi. Este Olivera Toro más o menos tiene el mismo linaje de Dromi, cuando señala que el permiso es un acto que faculta a una persona el ejercicio de un derecho en principio prohibido por la orden pública. Es una excepción especial respecto a una prohibición general: portación de armas, venta de bebidas alcohólicas, permiso para vendedores ambulantes, para la ocasión de propagandas en vías públicas, para cierre de vías públicas. Este tipo de permiso mayormente sacan las personas que para colocar algún letrero, hasta para colgar un letrero de publicidad, sí o sí tienes que tener algún tipo de permiso por alcaldía. Nadie puede poner una publicidad en su puerta, colgar por gana y gusto. Este tipo de permiso tiene que ser tramitado. Eso es más o menos lo que nos dice Olivera Toro. El profesor Dromi sostiene que dicho acto tiene su fundamento en el poder de la policía. Crea una situación jurídica individual condicionada al cumplimiento de la ley. Se otorga en calidad de intuito personal. Es revocable sin derecho a resarcimiento precario. Caduca por incumplimiento de la ley y su otorgamiento depende de la discrecionalidad administrativa, mientras que el permiso puede hacerse valer frente a los administrados. La autorización solo es oponible a la propia administración. La admisión es aquel que previo cumplimiento de ciertos requisitos incorpora al administrado una actividad o interés público invistiéndolo en una determinada situación jurídica general preestablecida. Es el caso del diploma del bachiller. En este caso, más o menos, la admisión es como los requisitos que nosotros podemos tener para entrar a la universidad, como lo que nos pide, que es el título de bachiller o algún título profesional que sí algunos ya tienen, como medidas de admisión a instituciones de enseñanza u organizaciones profesionales. La dispensa. ¿Qué es la dispensa? Es aquel que exime o exonera el cumplimiento de una obligación consignada en una norma de carácter general, legal o reglamentaria. Tal es el caso de dispensa de protección. Esta dispensa mayormente se refiere a que en el caso de impuestos no todos tienen la obligación de pagar impuestos. Tal vez como un ejemplo podemos poner el caso de la pandemia. Se ha dispensado que todos los artículos médicos tengan arancel cero. También podemos hacer como un tipo de dispensa. O tal vez en algunas empresas, las empresas tienen que pagar las utilidades por ley en los plazos establecidos, pero según ley algunas empresas pueden dispensar de este tipo de pagar este tipo de utilidades según a lo que dediquen. Bien, doctor, buenas noches. Yo voy a continuar. Voy a continuar con las sanciones como otro acto administrativo. Las sanciones son actos administrativos ya que constituyen la consecuencia punitiva que impone la administración pública en vía administrativa a raíz de infracciones al ordenamiento jurídico administrativo. Las sanciones que suele poner la administración pública son los recargos, las multas, los intereses, decomisos o clausuras. Esto en cuanto a los establecimientos se encuentren infringiendo alguna norma que les sea que sea significado para que se les multe. Por ejemplo, los establecimientos que no estén realizando las acciones por las cuales han iniciado el establecimiento. Por ejemplo, un restaurante está haciendo a la vez de chichería, por así decirlo. Siguiente. La expropiación es otro acto administrativo. Sandra, siguiente. La expropiación es otro acto administrativo, ya que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde un titular al Estado,
previa indemnización. Según la Constitución Política del Estado, la expropiación de la propiedad privada, individual o colectiva se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública. En cuanto ¿Qué a la estaríamos indemnización, hablando cuando es de utilidad pública? cuando se haya una necesidad de utilidad pública, quiere decir que se necesite ese terreno en específico para hacer una construcción de otro establecimiento, como por ejemplo, en este caso ha habido una noticia que ha salido a raíz de esta pandemia, que decía que la presidenta estaba iniciando negociaciones con los hospitales de Univalle y Udabol, si no me equivoco, para hacer uso de estos en caso de que los hospitales públicos colapsaran. Ya, pero ahí no estamos hablando de una expropiación, es un acuerdo para una contraprestación de servicios. A ver, lo que Doctor, podríamos hablar, la expropiación más que todo se da, ¿no? Por ejemplo, si en una OTB hay un terreno que no tiene dueño y está mal cuidado, nadie vive ahí, ni la OTB lo cuida, el Estado puede expropiarlo y utilizar ese bien como utilidad pública. Puede hacer ahí una posta, una canchita, algo que beneficie a la sociedad. En esos casos se expropia el Estado. ya, bueno, sí, un poquito para ir aclarándoles, la expropiación es una figura jurídica, ¿no? Que es utilizada para que el Estado se pueda hacer de un determinado inmueble, ¿no? Que dice que es en beneficio de interés público, ¿no? Que debe beneficiar a la colectividad. El ejemplo que nos da Sandrita está bien, ¿no? Si un inmueble, por ejemplo, en una OTB o en un lugar no está siendo, digamos, utilizado, puede ser, digamos, expropiado para una posta de salud o puede ser, digamos, para una posta policial, ¿no? Puede ser esas circunstancias que vayan a garantizar de que va a beneficiar al público en contra de un particular, que ese obviamente tampoco es que va a perder, sino que va a ser indemnizado, ¿no? Por justa monto. Antes estas indemnizaciones eran bastante pequeñas, actualmente se lo hace de acuerdo al costo comercial del inmueble. Esto obviamente ha generado también que el Estado deba pagar un justo precio por los bienes que se expropian. Antes la normativa señalaba que este bien no debía ser, no esté presentando una función social. Estaríamos hablando de una función social que no se le dé utilidad, ¿no? Que no esté viviendo el dueño, que no esté sirviendo para nada. Pero en algunas circunstancias se han dado la expropiación sobre bienes que estaban cumpliendo su función social, ¿no? Por ejemplo, les doy el hipódromo aquí en Cochabamba, ustedes saben muy bien que se expropió mediante una ley nacional para que se construya en el lugar el estadio famoso que se denominó el Batán, ¿no? Pero por circunstancias de presupuesto, no fue construido. Pero por ejemplo, tenía una función social porque ahí funcionaba los ambientes, lo que es hay una fundación que funcionaba ahí, ¿ya? Entonces, un poquito para ir aclarando y adentrándonos y que exista una mejor comprensión de la expropiación, ¿no? Continúen, por favor. Ya. Siguiente diapositiva, Sandra.
La reversión. La reversión como otro acto administrativo es un acto traslativo que de derecho por el cual la administración pública retrotrae el dominio público de bienes adjudicados a los particulares, sin indemnización alguna. En este caso de la reversión, hubo un caso hace unos años de que se le estaba revirtiendo la propiedad de varias hectáreas a individuos, ya que se había otorgado una cantidad de 30 hectáreas, creo, a individuales. Sin embargo, el Jorge Gómez, si no me equivoco, indicaba que según la ley 3545, la entrega de predios del Estado debería realizarse a comunidades campesinas, indígenas y originarias. Es por esto que han iniciado la entrega de estas tierras de vuelta al Estado. Siguiente diapositiva. Perdón, Natalie. O sea, no estoy comprendiendo lo que me dices. Que solo se puede entregar tierras solo a los campesinos y no a otras personas. Es que ese caso se basaron en una ley, la ley 1715, para entregar las tierras a individuales. Sin embargo, el director del INRA en ese tiempo dijo que esas tierras que les habían entregado, esas hectáreas, deberían haber sido para las comunidades campesinas, indígenas y originarias. Por eso ha pedido que se haga la entrega al Estado nuevamente de esas hectáreas para entregarles a los campesinos. Ya, está bien, pero la figura jurídica de la reversión, si bien, digamos, está en parte correcto lo que dicen, ¿no? Se refiere de que en algún momento se dotó de un terreno o una propiedad a cierta persona, ¿no? Que por incumplimiento de norma o por una norma expresa se puede recuperar esos predios a favor del Estado. A eso se refiere lo que es la reversión, ¿no? Y esto a diferencia de la expropiación, en la expropiación el Estado debe indemnizar al que estaba en posesión, al propietario del inmueble, ¿no? En el caso de la reversión, no hay una compensación porque el dueño originario es el Estado y simplemente está recuperando el terreno que en un momento fue entregado, ¿ya? Esa es la diferencia entre lo que sería una reversión, que es una devolución a su propietario original, ¿no? Y lo que sería una expropiación que requiere una compensación. Continúe, por favor, Doctor, Natalie. doctor, ¿Sí? sobre este tema, no sé si entra, pero acabo de acordarme que hace 2 años, si no estoy mal, recuerdo que cuando estaba todavía Evo en la presidencia, había gente del campo que se juntaba en la Coronilla, un montón de gente, y decían que ahí habían, que el Estado les estaba dotando de pequeñas porciones de terreno en la zona sur, si no estoy mal, donde no había todavía ninguna casa, para que ellos puedan construir sus casas, pero no heredar, sino que en el momento en el que ellos fallecieran, ese mismo terreno, ya si tiene casa o si han hecho algo más, se quedaba para el Estado. Parece que el Estado les prestaba las tierras y la gente que quería vivir ahí hacía su casita, trabajaba y cuando fallecía esa casita se quedaba para el Estado y el Estado iba a volver a prestar a otras personas. No sé si tal vez ese ejemplo entraría en esta figura de la reversión. Ya. Lo que más que todo estaríamos hablando de un comodato. Por ejemplo, el Cine Center, ¿ya? Los predios son de las Fuerzas Armadas y ellos han firmado un contrato de comodato entregando a los empresarios españoles esos terrenos para que puedan construir ese inmueble, ¿no? Y posteriormente tienen una vida de 50 años, tienen derecho
a poder utilizar esos predios sin pago alguno, ¿no? O con un pago mínimo. Y a momento, digamos, de cumplirse los 50 años, se va a revertir a favor de las Fuerzas Armadas y obviamente todo lo inmobiliario, todo lo que se haya construido va a quedar a favor de las Fuerzas Armadas. A eso podríamos estar hablando, pero estamos hablando de figuras diferentes. La reversión simplemente hay que comprenderlo como una recuperación. No importa, digamos, cómo se haya dado la dotación del terreno, ¿ya? Sino que es obviamente la recuperación a favor del Estado de un predio, ¿ya? Continúen, por favor. Está bien, doctor. Continuando. Perdón, Natalia, discúlpame. Estamos a unos 7 minutos, hasta donde pueda dar, y después vamos a estar atentos para la reconexión, por favor, ¿ya? Siga, yo lo voy a advertir cuando tengamos que cortar. Continúe, por favor. Está bien, doctor. Continuando, el último acto administrativo, tipo de acto administrativo, tenemos los registros y las certificaciones. Este es un acto muy ya conocido por todos nosotros que hemos realizado ya pasantías. Es el acto por el cual una administración afirma la existencia de un determinado acto o un hecho jurídico, ya sea en el registro de un estado civil de las personas o el registro en derechos reales. Siguiente. La validez y la eficacia de los actos administrativos se da en consecuencia, se da en medida a que un acto haya sido objeto de la debida publicidad a su destinatario, a fin de que tome conocimiento del mismo y, si es el caso, pueda ejercitar el derecho de impugnación. En cuanto a la eficacia del acto, implica su ejecutoriedad, que consiste en la potestad de la administración de ejecutar el mismo con el auxilio de la fuerza pública, si es preciso. Siguiente. Ya para finalizar mi parte, voy a hablarles de la invalidez del acto administrativo. Todo acto administrativo puede ser invalidado cuando hayan sido, cuando en su formación adolezcan de irregularidades, vicios o defectos, siendo así invalidados en el acto. Esta invalidez, algunos teóricos señalaban dos tipos de invalidez: la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y eso sería todo. Mi compañero les va a explicar esos otros dos. Mi compañera les va a explicar esos otros dos puntos. Buenas noches. Yo voy a explicar lo que es la nulidad absoluta. Para comenzar debemos de saber qué es la nulidad. La nulidad es la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto administrativo en virtud de un vicio ordinario, o sea que es existente en el momento de su emisión. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya sea absoluta o relativa. En este caso, absoluta. La nulidad absoluta es aquella que se produce por un objeto o causa ilícita o por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan. Es por eso que este tipo de nulidad debe ser decretada por un juez. Ya la otra, Sandra. Ya. Ahí, por favor, haremos un cortecito. Si me deja de compartir, por favor, Sandrita. Voy a cortar esta conexión. Estén atentos a la reconexión, por favor, ¿ya? Igual por la plataforma, les ruego.